Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere eh, comentar algo antes de iniciar. Si no, vamos a recuperar dos puntos que quedaron ayer de Bion y pasar un poco a Jacques Lacan, ¿no? Y la conexión profunda que él va a plantear entre la belleza y el duelo, ¿no? Pero, por ejemplo, para recuperar este punto que ya habíamos visto, que remitía al ideal griego, ¿no? De Bion, que dice, ¿no? La belleza completamente desacoplada del juicio ético-moral se entrega a la inmanencia del consumo, ¿no? O sea que eso para marcar que la belleza no está separada de un cierto componente ético, ¿no? Eh, la última idea con la que acaba el libro Bion precisamente tiene que ver con algo que surgió en la conversación en relación a la creación, al acto creativo. Hola, Leonor. No sé qué palabra se usó ayer. Lo de, eh, no sé si fue parir, no me acuerdo. Pero bueno, algo de la creación, de la gestación, ¿no? Y precisamente Bion va a terminar con esa idea, que él lo va a llamar esto, ¿no? Engendrar lo bello. Y va a decir cosas muy interesantes. Lo voy a leer porque ya veremos que está recuperando la tradición, uy, la tradición eh, de, de los griegos. Pero otra vez se me ha ido. Se lee, lo que se está compartiendo es, espera, te lo voy a descompartir porque no sé muy bien lo que estoy compartiendo y lo voy a poner otra vez. Bueno, no. Pero lo que se está compartiendo es lo que empieza con, en el diálogo, el banquete. Platón establece una escala de niveles de lo bello. Vale, bien. Entonces, que con esto va a terminar Bion y lo va a unir al ideal griego. El amante de lo bello no se conforma con la visión de un cuerpo hermoso. Más allá de la belleza habitual, sube esa escala hasta lo bello en sí, que es lo que plantea Platón. Pero la inclinación hacia el cuerpo hermoso no se condena, más bien resulta una parte esencial. Es más un comienzo necesario del movimiento del ascenso hacia lo bello en sí. Lo peculiar de la teoría platónica de lo bello consiste en que ante lo bello uno no se comporta de forma pasiva y consumidora, sino de forma activa y generadora. En presencia de lo bello, el alma se ve impelida a engendrar por sí misma algo bello. Al contemplar lo bello, el eros despierta en el alma una fuerza engendradora. Por eso se llama engendrar lo bello. Pero más allá de este carácter metafórico, de esta idea de que al contemplar lo bello uno se ve empujado a, a crear algo, es que la obra de arte, como uno, aunque no lo parezca, siempre es activo, siempre está engendrando
como mínimo el sentido de la obra. Está interpretando y al interpretar está creando sentido. O sea que es muy importante esta idea de que ante una obra de arte uno nunca es pasivo, uno nunca es simplemente un consumidor, uno nunca se está entreteniendo. También es un sujeto activo, es un generador de ideas y de sensaciones y de sentidos, ¿no? Bueno, precisamente nosotros comentamos, salió ayer en la conversación la metáfora del parir, pues bueno, efectivamente está muy relacionado, porque eh, ese carácter afirmativo o positivo del arte, ya sea la creación de un objeto, como puede ser una escultura, o de algo más metafórico, más abstracto, como puede ser el sentido de una obra, ¿no? ¿Qué significa esta obra? Es muy importante este costado activo y no solo verse consumido por la obra, sino que uno genera sentido, ¿no? Bueno, ahora vamos a saltar algunas ideas de Lacan, que ya veréis que tiene mucha relación con esto que estamos marcando. La idea principal de la relación o de la definición que da Lacan del arte se va a encontrar en el seminario 7. Y bueno, este autor lo explica bastante bien, Recalcati, y dice, Lacan en el seminario 7 retoma la dialéctica entre ausencia y presencia como central en la creación artística. Y aquí da la definición que da Lacan. El arte es un tratamiento simbólico de lo real. Todo arte se caracteriza por cierto modo de organización alrededor de ese vacío, ¿no? Dice, esta es, además, su analogía de fondo con la práctica del psicoanálisis. O sea, hay dos definiciones implícitas aquí. Una, que el arte siempre gira alrededor de la organización de un vacío. Esta idea así un poco abstracta es lo que plantea Lacan, aunque nosotros la hemos intentado aterrizar con distintos niveles, distintos ejemplos, ¿no? Pero nuestra idea central es que como una obra no produce un sentido único ni cerrado, genera un vacío, un pequeño vacío de sentido, eso ya ejemplifica este asunto de que una obra se organiza alrededor de un vacío. Porque además, aunque una obra sea un tratamiento, y ahí está lo de la catarsis, un tratamiento simbólico de lo real, como gira en torno a un vacío, como no todo se puede explicar, por eso es un tratamiento simbólico de lo real, pero no es la explicación de todo lo real, sino que se gira en torno a ese vacío. Por ejemplo, eh, la muerte, ¿no? El duelo. Hay un núcleo duro donde eso no tiene explicación. Literalmente es un vacío. Entonces el arte gira alrededor de ese problema. Pero ese vacío se manifiesta en distintos niveles, distintos grados, pero una obra de arte siempre tiene que incorporar ese grado de vacío, que es lo que Bion decía con el secreto o el enigma, ¿no? Que la belleza tiene que ver con el secreto. Bueno, pues es algo parecido, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Se puede equiparar en un punto entre secreto y vacío, pero siempre es un tratamiento de eso, no es una mera descripción, porque no se puede hacer eso, es un tratamiento de ese vacío, ¿no? Me gusta mucho esta definición que da un psicoanalista de lo que es el arte y es una definición que tiene mucho que ver con la práctica psicoanalítica.
Este autor, Jorge Chamorro, dice, en términos psicoanalíticos, el objeto propone algo que divide al sujeto y no lo reconoce. No le envía un mensaje para que el sujeto entienda de qué se trata. O sea, no le dice, bueno, esto es un limón, es un limón. O no le dice, Hamlet va sobre esto. O no le dice, este cuadro es sobre esto, como las meninas, ¿no? No le dice, no le da una información, que es lo que Bion criticaba y decía que la información no era arte, que era más pornografía. Entonces, no le envía un mensaje para que el sujeto entienda de qué se trata, sino que lo pone frente a un enigma que lo divide al sujeto y lo interroga, convocándola a una respuesta personal, que es lo que uno esquiva cuando dice qué querrá decir esto que puso ahí, ¿no? Me parece que define bastante bien el mecanismo de una obra, ¿no? La obra es un enigma que divide al sujeto, o sea, es decir, que el sujeto no termina por saber de descifrar y gracias a ese enigma el sujeto pone su propia respuesta, ¿no? ¿Se entiende el mecanismo este del vaivén, casi de la topología, de la unión entre el objeto y el sujeto, ¿no? Como el objeto no está cerrado, no te dice lo que es, se necesita del sujeto para terminar de cerrar la obra, aunque el sujeto nunca la pueda cerrar. No es un enigma que se puede resolver completamente. Es un enigma sobre el que se le puede dar vueltas, ¿no? Por eso uno puede ver una película 1.000 millones de veces, o escuchar una canción, o leer un libro. Porque la parte esencial de la obra de arte nunca va a poder terminar de consumirse, de explicarse. Eh, y ese es el mecanismo esencial del objeto artístico, ¿no? Un momento, espera que voy a cambiar de diapositiva, de PDF. Bueno, y esta es una definición de Lacan, ¿no? El arte se presenta como una organización, como organizando ese vacío a partir de un objeto. Bueno, entonces, por ejemplo, otro cuadro mítico, Las señoritas de Aviñón, de Picasso, ¿no? ¿Cuál es el tema del cuadro? Bueno, pues hay varios temas posibles. ¿Qué está queriendo decir la obra? Pues hay varios sentidos posibles. Sin duda, uno de los múltiples sentidos posibles es el sentido de lo humano, ¿no? ¿Por qué Picasso introduce las máscaras africanas? El cubismo como las vanguardias fue un cuestionamiento de lo que se pensaba que era el sujeto. Y gracias un poco a incorporar el arte prehistórico, Picasso inventa el cubismo, que descompone, y esto ya veremos que va a ser muy esencial después para lo que vamos a ver, descompone la imagen que nosotros pensamos que tenemos de nosotros mismos. ¿Esto es un retrato o es un cuadro de ciencia ficción? De nuevo, la pregunta esencial, que no hay que responderla con una frase, porque no ese es el objetivo, es ¿qué está retratando Picasso? ¿Qué está pintando Picasso?
Bueno, uno de los problemas del arte de vanguardia, pero eso no borra lo que Byung va a decir de la belleza, es que efectivamente el arte de vanguardia tuvo ese impulso, pero porque se identificó, entre otras cosas, la belleza como ese objeto del capitalismo y del consumo. Sí, está influenciada por el arte africano completamente. De hecho, ese era el museo preferido de Picasso. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Picasso acude a una civilización eh, diferente a la occidental? ¿Qué encuentra en el arte africano que no podía encontrar en las esculturas griegas o en un cuadro de Da Vinci? Y eso sí, pero hay que preguntarse el por qué le remueve. Que estaba, que estaba descolocando ese tipo de arte en su mirada, ¿no? Porque eso le remueve y no le removió otra cosa, ¿no? Que obviamente no se trata de dar una respuesta ahora, porque hay múltiples respuestas. ¿Que conecta con lo ancestral? Sí, pero igual de importante que, o precisamente porque conecta con lo ancestral, rompe con la idea del sujeto clásico cartesiano, del yo burgués, del yo tradicional, del yo del sentido común, que esta era una de las grandes críticas de la vanguardia a Occidente, su crítica al yo, al individualismo. Y para eso atacaron también un poco la belleza, porque estaba demasiado asociada esa mala belleza al individualismo. Eh, bueno, eso es una postura rusoniana, ¿no? Que es inocente. Está por fuera de Occidente. ¿Y qué podrías sumar? Bueno, eso es lo que amaba un poco Picasso, que eran distintos a la pintura occidental, ¿no? Y para agujerear Occidente desde dentro, incorporó a otro tipo de culturas, ¿no? Sí, claro, el arte por fuera de Occidente, bueno, es muy interesante porque permite cuestionar que lo que se creía como normal era normal, ¿no? Que el sujeto, o sea, ¿cuál es una representación más verdadera del sujeto? ¿Esto o las esculturas griegas? ¿A qué nos parecemos más? ¿A esto o a una escultura griega? Para los griegos esto sería horrendo, terrorífico, ¿no? Feísimo para un griego. Estos cuadros de Picasso serían casi infernales. Eh, pero lo que nosotros nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué nos representa más sin podernos representar completamente, ¿no? Quizás las dos cosas a la vez, por supuesto. Las esculturas griegas y las máscaras africanas o el arte de Picasso. Bueno, por ejemplo, una obra muy radical para esto, para poner un ejemplo de obras radicales, ¿eh? Eh, que sin duda
introducen lo trágico y la muerte y se cargan un poco el ideal de belleza. Vamos a ver un ejemplo de vanguardia extrema, ¿no? Solo un ejemplo para luego seguir un poco con Lacan. Vamos a ver esta pieza de Marina Abramovich, que fue, luego se convirtió casi en una superestrella de la vanguardia en la actualidad, pero en esta época era una de las más grandes artistas de vanguardia, de las más respetadas, ¿no? Tiene muchas piezas absolutamente increíbles y duras. Casi todas están vinculadas con lo trágico, con lo que no funciona. Por ejemplo, esta pieza que hizo con su pareja en ese momento, bueno, la vemos unos segundos y luego la comentamos. Se llama eso, la respiración, ¿no? Breathe in, breathe out, ¿no? Vamos a verlo un momento. No, es muy breve, porque no es la pieza entera, es solo para que nos hagamos una idea de lo que es ese arte radical del siglo XX que... Un momento. Es una pieza muy larga y que obviamente uno de los juegos es la posibilidad real, entre comillas, de la muerte de los artistas, ¿no? Eh, es un beso, pero un beso muy trágico, ¿no? Vamos a ver un poco. Bueno, hasta aquí, ¿no? Para que veáis, obviamente, hasta dónde llegó el arte de vanguardia más radical, eh, que criticó de una forma muy radical la belleza, ¿no? Eh, obviamente, esta pieza, pues, de nuevo, ¿no? Es impensable en el mundo griego, es impensable en el mundo renacentista, solo es pensable tras los horrores del siglo XX, ¿no? Pero es una obra que intentaba recuperar ese carácter trágico que en ese momento la vanguardia pensaba que se había perdido. Una obra muy, muy radical. Marina Abramovic tiene muchas de ese estilo, pero que sin duda bajo los parámetros del ideal clásico de belleza, pues sería muy difícil encuadrarla ahí, ¿no? Para que veamos cómo desde Picasso hasta esta videoarte, esta performance, cómo el concepto de belleza en el arte se ha ido desapareciendo, ¿no? Al menos de la concepción, de una concepción de belleza, ¿no? Y el arte de vanguardia, pues, fue, o una de sus corrientes fue hacer desaparecer el criterio de belleza. Pero bueno, eso era solo para que veáis un ejemplo de arte de vanguardia radical, ¿no? Que,
que sería otra discusión, la de meternos ahora con una explicación profunda sobre los porqués del arte de vanguardia y su relación profunda con la belleza, ¿no? Pero para que veáis que el concepto de belleza en el siglo XX, a mi gusto, por malas y por razones equivocadas, fue criticado, ¿no? Y fue dejado de lado, ¿no? Pero volvamos a nosotros, a Lacan, ¿no? Fijaros, voy a leer algunas cartelas, algunas frases de ese seminario 7 de Lacan, que ahí es donde va a trabajar más, eh, o uno de los lugares donde va a trabajar más el arte, ¿no? Y va a decir cosas interesantes. Dirá en la página 286, todos saben que en ningún dominio quienes tienen algo para decir al respecto, en este caso los creadores de lo bello, no están sino legítimamente insatisfechos de todo lo pedantesco que se pudo formular, que pudo formularse, ¿no? Bueno, está criticando un poco a la historia de la estética o de la filosofía, que dice, bueno, han escrito mucho sobre el arte, pero a lo mejor se han olvidado de lo esencial y han puesto mucho sentido necesario. Es una crítica un poco irónica o un poco injusta a toda la academia y al pensamiento de la teoría estética, pero apunta a un corazón esencial, que es esta idea de que, bueno, lo más importante del arte se ha perdido. Y una de las cosas que se han perdido o que no se ha trabajado lo suficiente es este asunto de catarsis, de tratamiento, ¿no? Se ha dejado para el coaching, pero se expulsó de la academia, cuando Aristóteles lo planteaba como algo esencial, ¿no? Sin embargo, algo corre que fue articulado por casi todos, seguramente por los mejores, pero también a nivel de la experiencia más común. Dice que hay una relación de lo bello con el deseo. O sea, bueno, si habéis leído a Lacan o no, pero Lacan tiene una escritura muy barroca, ¿no? Nunca te va a decir directamente es esto, sino que va a trabajar así como por especie de aforismos. Y entonces dice, bueno, hay una cosa que está clara y que no se ha trabajado, que es la relación de lo bello con el deseo. Que es lo mismo que decir la catarsis, o es lo mismo que decir que en una obra de arte lo importante también es la relación con el espectador, o cómo te toca, y hay que explicar eso. No vale decir simplemente que es subjetivo o que es relativo. No, no, porque no es relativo. Es un componente esencial y que se puede argumentar y explicar de una obra de arte. Pero Lacan estaba señalando eso, está diciendo, bueno, lo bello tiene que ver con el deseo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿No? Ya hemos dado varias respuestas a esto, porque ahora estamos leyendo un poco a Lacan. Me encanta esta, es de las pocas casi definiciones que da, pero que me parece muy clara, también muy orientadora de la función del arte, de lo que es un objeto artístico, ¿no? Yo creo que si se os graba esta definición, vais a entender, disfrutar mejor de las obras de arte, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Este es en el seminario 6 en relación a Hamlet o al teatro, pero vale para todo objeto artístico. Dirá, si una pieza teatral nos emociona, pero podemos poner aquí un cuadro, una película, una ficción, cualquier cosa. Si una pieza teatral nos emociona, no se debe a los esfuerzos difíciles que representa. Es decir, no importa que sea especialmente compleja, que sea James Joyce, que sea Beethoven, o que sea Sabina, o que sea Capitán América, o que sea Shakespeare. Dice, en el fondo eso no es lo esencial, el grado de complejidad. Porque si ese fuese el parámetro, que a veces la academia sueña con eso,
Si ese fuese el parámetro del el valor de una obra de arte, pues deberíamos todo el mundo leer a James Joyce o todo el mundo ver películas de Tarkovsky. No debería existir Netflix. Debería existir, no sé, una televisión que solo pusiese a Berman o a Dreyer o a Mizoguchi, ¿no? O a Hitchcock. Pero no, la realidad es mucho más banal que eso. O solo deberíamos escuchar los últimos cuartetos de Beethoven. ¿Entendéis que no puede ser el criterio es el de complejidad? Porque entonces la mayoría de los humanos somos tontos, inferiores, porque no estamos escuchando las obras complejas. Al menos, no todo, al menos escuchamos mucho más obras facilonas. Entonces, hay dos soluciones. O solo tienen la razón los que solo leen a Samuel Beckett, o este criterio no puede ser verdad. ¿Entendéis un poco el asunto? Como que lo importante no es la complejidad de la obra, eso es un valor, eso es una vía, un momento, pero no puede ser el criterio último de una obra que sea más compleja. Esto tiene su mérito. Pero no puede ser ese el criterio de verdad ni de valor de una obra artística, porque si no, ya os digo, deberíamos todo el mundo escuchar a Beethoven todos los días y no poner la radio. Se entiende un poco esa idea. ¿Eh? Pero bueno, esa idea no es la más esencial, pero quiero que quede también eso claro. Porque a veces en la academia parece que lo más importante es lo más elevado y no. Eso en el mundo platónico a lo mejor sí. Tres mosquitos aquí. En el mundo platónico a lo mejor sí. Lo más importante no es lo... Pero en el mundo de la realidad, y eso el psicoanálisis lo sabe bien, lo más importante no es lo más elevado. Antonio, algunas pinturas nativas visibilizan una percepción oculta de la belleza de la naturaleza. La imagen no tiene pretensión de vender algo, sino de ponerte en contacto con lo sagrado. Es lo que está escondido en mí. Bueno, supongo que esa última frase tiene que ver con lo que la frase de Lacan, ¿no? Eh, sí, es un poco lo que decía ayer Bion, que lo más importante de una obra de arte es lo que te saca del yo, lo que decía ayer Bion, perdón. Por eso es muy importante, que esto lo decía la definición del arte de ese psicoanalista, una obra de arte no te puede servir para empoderarte, reconocerte en un ideal. Puede ser, pero sería raro. Me suena más a propaganda. Seguramente habéis visto muchos documentales de la vida de una persona, donde en realidad muchos de ellos son solo propaganda de esa persona o crítica de esa persona. Pero no hay una reflexión mayor, es pura propaganda. El arte no puede ser propaganda, tiene que ser algo que te trascienda a uno mismo. Pero sí, voy a leer lo de la gana, así lo puedo relacionar con lo que acaba de escribir Antonio. Bueno, si una pieza teatral nos emociona, no se debe a que sea muy compleja. O sea que podemos ver El Señor de los Anillos sin culpa, o Spider-Man, lo podemos ver sin culpa, o la serie mala que os guste, la podéis ver sin culpa. Si no, lo repito, al lugar que nos ofrece por las dimensiones de su desarrollo. O sea, como una obra de arte en su dispositivo formal, ya sea la sencillez de una obra oriental, que simplemente son tres trazos, o en la complejidad absolutamente increíble de Velázquez, lo importante no es que la complejidad de uno u otro, es que gracias a esa construcción sígnica nos crea un espacio. ¿Para qué? Y esto es lo esencial. Para alojar lo que está en nosotros escondidos, a saber, nuestra relación con nuestro propio deseo. Esto no hace falta leerlo en lacaniano, se puede leer en versión sagrada, como ha dicho Antonio, ¿no? Bueno, pero
O sea, que lo importante de una obra es que nos permite poner algo propio, alojar algo de nosotros. La gracia es que con el psicoanálisis, y yo creo que funciona muy bien para en las obras de arte, nosotros alojamos algo propio en la obra de arte sin saber que estamos haciendo esa operación. Para empezar, porque no sabemos qué es lo más propio nuestro. Y en el fondo por eso funciona también el arte. Eh, pero el mecanismo es ese. Nos emociona porque está tocando algo nuestro, que es la catarsis. Es otra definición de la catarsis que está dando Lacan. Si una película te gusta es porque está tocando algo de tu ser. Si te resbala es porque no está tocando nada de tu ser. Pero si algo te gusta, si una obra de arte te gusta, es porque está tocando tu ser. Obviamente el ser de uno, la mayoría de las veces, por no decir siempre, es desconocido. Esa es la hipótesis del inconsciente. Uno no tiene claro quién es, ¿no? Uno cree que sabe quién es, pero de ahí a saberlo hay un trecho, ¿no? Que precisamente es el inconsciente. Pero más allá de que uno crea o no en el inconsciente, es que el arte te permite, gracias a su vacío, es decir, a que no te lo dice todo en la cara, no te dice esto va sobre esto. Este poema es como un chiste, explica el chiste. Si explicas un chiste ya no es un chiste, es una explicación. Y además no tiene gracia. El chiste, como el arte, imposibilita la explicación o no la necesita completamente. Imposibilita que se pueda explicar completamente. En eso se parece mucho el chiste y el arte y el inconsciente. Porque si no se, porque como hay un agujero, ese agujero no se puede explicar completamente. Aunque, como el chiste, se puede dar vueltas sobre ese agujero. Y se entiende, se intuye, se vislumbra el agujero. Pero es porque nosotros hacemos un esfuerzo inconsciente, un esfuerzo sin saber de poner algo propio nuestro en la obra. Lo increíble de todo esto es que es absolutamente complejo por debajo, pero es algo cotidiano que funciona cada vez que veis una película en la tele. Este mecanismo. O sea que no será tan complejo. O una obra, ¿no? A mí me gusta mucho esto, como lo dice aquí Lacan, ¿no? Porque me parece una buena, de nuevo, definición del arte que incluya al sujeto y que tenga que ver con la catarsis, ¿no? Si nos emociona es porque tiene que ver con nuestro ser. Otro argumento más a favor de que el arte nunca es entretenimiento. El arte es un descubrimiento misterioso porque no te está diciendo, has descubierto esto sobre ti mismo. No, pues entonces dejaría de ser arte. En esto, el pensamiento normal no lo puede soportar, este pensar por paradojas, porque es raro en el fondo, no tiene nada que ver con la ciencia. No se puede explicar con parámetros totalmente racionales. Exacto, eso es lo que intenta, eso es lo que sabía Platón. Eso es lo que sabía Platón, que era otro lenguaje, y por eso había que echarlos a los artistas, porque usaban otro lenguaje para hablar de lo mismo y por lo tanto llegaban a una verdad distinta. Entonces había que echarlos. Eso lo sabía Platón, eso lo sabía Hitler, eso lo sabía Stalin, eh, que eran otra verdad, o una verdad otra, a través de otro lenguaje. Que en realidad nuestra hipótesis es que es la verdad del sujeto. La ciencia tiene otras verdades sin las cuales el mundo no funcionaría y está muy bien. Son absolutamente necesarias, pero
El arte tiene la verdad del sujeto. Voy a seguir con los textos. Los huecos o los silencios de la obra auténtica. Sí, es que esa es la idea. Esa es la idea. Y la idea también fuerte es que toda obra de arte clásica, vanguardista o de lo que quieras, o por fuera de Occidente, toda obra de arte gira alrededor de un vacío, que es lo que está diciendo Lacan. Y por lo tanto, toda obra de arte tiene huecos. También aclara mucho escoger el poema como paradigma de todo objeto artístico, que yo creo que es un poco así, ¿no? No le vas a pedir un poema que, como en el chiste de nuevo, que te explique literalmente todo. Tiene que haber un esfuerzo y el poema está lleno de huecos, de silencios, ¿no? Absolutamente esenciales. O sea que estoy completamente de acuerdo en ese mecanismo y creo que es el mecanismo más fundamental del arte y el que menos se explica. Me gusta. Este que ha dicho Lacan, pero también Antonio ha recuperado de otro modo, ¿no? Lacan dijo que se anticipa al psicoanálisis. El artista se anticipa al psicoanálisis. Exacto, se anticipa. Exacto. Sí, sí. Que el arte sabe más, es que es un poco la hipótesis de todo este curso. El arte sabe más que las disciplinas humanísticas o científicas sobre el sujeto y siempre supo más. Quizás lo que encontraba Picasso en el arte africano, sí, eso es que eso no hay duda. Un lenguaje por fuera del académico que le permitía encontrar otra explicación a la explicación que da Occidente a la identidad. O sea, no solo fuera del académico, pero el por qué. ¿Por qué fuera del académico? Porque le permite. Es como cuando se va alguien a la India, ¿no? Porque en los 60 hubo mucha gente que se. Bueno, mucha gente. Hubo movimientos culturales que abrazaron Oriente. Porque había un hastío sobre la descripción del yo y del individuo. Y por el mismo motivo que Picasso, o sea, que en eso un hippie era igual en el gesto que Picasso. Obviamente cada uno produjo cosas distintas, ¿no? Pero los porqués en un punto eran el mismo. Sí, claro. Gauguin se fue a Polinesia, cierto, claro, porque en esa época había esa búsqueda de lo otro y había un hastío de la modernidad. eh, De la modernidad y del capital, del individualismo, totalmente. Y, sí, sí, y todas esas razones son esenciales. Aquí va a hacer algún comentario Lacan a esto de la belleza. Los voy a nombrar y luego vamos a saltar a la cosa más importante, pero me parece interesante también s- señalar estas paradojas de Lacan. Esta relación es singular, es ambigua, y no obstante, por otro lado, no es menos manifiesto, tal como se dijo desde el pensamiento antiguo hasta Santo Tomás, que proporciona al respecto fórmulas muy precisas, que lo bello tiene como efecto el suspender, el disminuir, el desarmar, diría el deseo. Dice, paradójicamente es verdad que él va a decir que lo bello tiene esa función pacificadora de calmar al deseo, ¿no? No lo voy a desarrollar esta hipótesis, pero lo importante es mostrar cómo el ovello tiene varias caras, no solo tiene una cara. Como decía Nietzsche, ¿no? Apolo y Dionisos. Lo bello tiene varias caras. Una de estas sí es de apaciguar, ¿no? Este dicho famoso de que la música amansa a las fieras. Bueno, pues es lo que está diciendo Lacan. Porque, entre otras cosas, por la idea de proporción y de simetría, que ahora lo vamos a desarrollar.
y de sentido. Ahora vamos a desarrollar eso. Y esto no quiere decir que lo bello no pueda conjugarse en determinado momento con el deseo, pero muy misteriosamente es siempre en esa forma que no puedo designar mejor que llamándola con un término que lleva en él la estructura del cruce de no sé qué línea invisible, el ultraje. Y esto es muy interesante. Lacan no lo va a desarrollar, pero dice, bueno, el problema es que la belleza parece que tiene que ver, de nuevo, paradójicamente, con el ultraje. Parece, por lo demás, que la naturaleza de lo bello es permanecer, como se dice, insensible al ultraje. Y este no es más que uno de los elementos menos significativos de su estructura. Bueno, ya os digo, más que entrar en un debate muy específico sobre esto, simplemente señalar estos varios que la verdad también. La calma de decir que la verdad es como un sólido, que tiene varios costados. Pues la belleza también, ¿no? No nos podemos quedar con la belleza de los cuerpos. Pero ahora veremos por qué. Voy a saltar directamente a eso. Eh, ¿Por qué para Lacan y para el psicoanálisis la belleza de los cuerpos se ha quedado como en el sentido común, ¿no? En el sentido común. O sea, ¿por qué cuando pensamos en belleza, muchas veces en vez de pensar en una obra de arte, pensamos, no sé, en un actor o en una modelo, ¿no? Para el psicoanálisis eso tiene una explicación muy concreta, muy real, muy subjetiva y tiene que ver con el cuerpo, con cómo se forma el cuerpo. O sea, para Lacan en un punto el ideal de belleza, o al menos un costado, está vinculado o se explica en cómo se forma el cuerpo. ¿Y cómo se forma el cuerpo para el psicoanálisis? No para otras disciplinas, que esto es muy interesante. Para el psicoanálisis, y este es un texto fundacional, es uno de sus primeros, el cuerpo es una imagen. Ya tenemos una cercanía con el arte. O al menos la idea del yo, más que el cuerpo. Ya lo vamos a ver. La idea del yo es una imagen, ¿no? Y vamos a explicar un poco este texto, que es uno de los primeros, ya os digo, textos de Lacan, que explica, lo voy a resumir con mis palabras y luego vamos a ver alguna cartela. ¿Qué plantea en ese texto Lacan? Que hasta los 2, 3 años el niño no tiene una idea de yo, no tiene una idea de yo unitario. O sea, hasta los 2, 3 años el cuerpo del niño es fragmentario. En un punto no sabe si su mano es su mano, si el cuerpo de la madre es suyo, no hay una unidad. Y el yo como unidad, es decir, a partir del momento en que se puede decir yo soy yo, es cuando el niño se puede reconocer en un espejo. Y gracias a la función del espejo, es decir, de la imagen, el niño va a entender que él es una unidad. Va a entender que el yo es yo. Y que ese cuerpo que ve en el espejo es un yo. Ahí veis la relación tan sutil entre cuerpo e imagen y unidad, que esto es lo esencial, que esto es lo esencial, ¿no? En el momento en que el niño descubre que el yo es yo, que el yo es una unidad, se produce un momento de conquista, de júbilo, pero ahí se arman, pues voy a decirlo un poco mal, pero para que se entienda la idea, ahí se arman el ideal de belleza.
¿Cuál es el ideal de belleza? El de la unidad, el de la simetría, no el de los fragmentos del cuerpo descompuesto, sino el ideal de la unidad, de la simetría. Y por decirlo así, el hombre o el niño o el hombre estaría buscando siempre por todos los lados el ideal de simetría, el ideal de unidad, lo más perfecto posible, a diferencia de la realidad, que no es tan perfecta, ¿no? Y es como si el ideal de belleza estuviese enraizado en ese momento, que es un momento muy interesante, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Obviamente el mito de Narciso recoge algo de eso, pero no me voy a detener ahí. Vamos a ver por qué es interesante, ¿no? Dice, podemos evocar, esto es una psicoanalista que comenta ese momento del espejo. Podemos evocar en dos palabras las coordenadas que estructuran el estadio del espejo. Permutación, fragmentación corporal, ¿no? Del lado de la realidad. Alienación a una imagen de completud, júbilo. Pero el yo, lo que para el psicoanálisis es fuerte y en un punto es increíble y es un agujero contra toda la idea del yo, de la identidad, es que el yo nace gracias a una mera imagen, que es esa imagen de unidad, ¿no? Y vamos buscando, estoy simplificando mucho, ¿eh? Pero vamos buscando en todos los lugares la idea de unidad, de completud, de uno, de yo es yo. Porque nuestro yo no nace como una unidad, nace como algo mucho más frágil. Luego, afortunadamente, se configura como una unidad. Por eso para todos los ideales de belleza tienen que ver con los ideales del cuerpo humano. Del cuerpo humano en relación a la simetría y a la unidad, ¿no? Y todo lo que se salga de esa simetría, de esa unidad, cae del orden de lo feo o de lo siniestro, porque nos recuerda que esa unidad no es perfecta, que ese yo es un yo, pero en realidad es un yo que depende de una mera imagen, no es un yo sólido. Y en un punto, en un costado de la belleza, es que es esa búsqueda por esa unidad ganada y perdida a la vez. Dice, la clave del estadio del espejo no está en el momento evolutivo de que el niño descubre su imagen en el espejo. Ese es el pretexto. Le interesa porque el experimento deja ver dos lugares. De este lado del espejo, el cuerpo desarticulado, la realidad que se descompone, la muerte, ¿no? Por eso Frankenstein está compuesto de fragmentos, el personaje de la novela, ¿no? De partes de otros cuerpos, porque no puede ser una unidad. Es el cuerpo desarticulado de un lado, del otro lado, en el espejo, una imagen plana, una imagen artística en un punto, sin cuerpo, a la que me identifico. Ese soy yo. Ese soy yo. Pero soy una mera imagen. Al menos esa unidad que yo creo que soy es una imagen, soy yo. No se trataría de volver a la unidad primordial, porque eso implicaría la desaparición del yo. Pero se trata de ser consciente de que el yo tiene un gran componente de semblante, de frágil, de vacío, de imagen.
Y esta podría ser una explicación, mañana veremos la de Freud, pero esta podría ser una explicación de nuestra obsesión por ese costado de la belleza más clásica, de la simetría, del orden, de la proporción, ¿no? Porque en realidad estamos buscando eso que nos sostiene, que nos da una identidad, pero que sabemos que es bastante frágil. La imagen, el júbilo por la imagen, la alienación a ese yo que creo ser fuera de mí, en esa superficie del espejo, que está fuera de mi cuerpo. Hace olvidar tanto ese menos como hace olvidar el cuerpo fragmentado, que el cuerpo no es perfecto, no es simétrico, no es una unidad, se corrompe, la muerte hace olvidar la muerte, pero también hace olvidar ese más, que el yo está formado por una mera imagen. Por eso son tan importantes las imágenes, porque en realidad son nuestra identidad. Por eso es tan importante el relato sobre qué es lo clásico, sobre qué arte defendemos, ¿no? Porque forman parte de nuestro ser, las imágenes. Esto ya remite más a la fragmentación, al fragmento. Vamos a ver un fragmento. A ver, un momento que lo voy a buscar primero. Un fragmento breve de un documental. Sí, lo tengo. Pensaba que lo tenía aquí, pero a ver, un momento que lo busque. Aquí lo tengo. Pero, o sea, que hay dos niveles, ¿no? Por un lado, uno más clásico, entre comillas, de Lacan, que va a decir, bueno, que un arte nos conmueve porque en realidad, gracias a ese vacío estructural del objeto, nos permite entrar y poner parte de nosotros mismos que no sabíamos que teníamos, pero a la vez todo objeto artístico es una celebración de la unidad del yo. Y por eso queremos tanto a el arte, porque tiene que ver con la unidad, a las imágenes, por eso necesitamos tanto las imágenes, y por eso quizás el ideal de belleza clásico estaba construido en torno al cuerpo, a la simetría. Vamos a ver un fragmento de un documental, si queréis lo comentamos en relación a esto, ¿no? Que es, a lo mejor alguno lo ha visto, que se llama, tiene el nombre del personaje del documental, es Beato, que es un niño, ¿no? Entonces, es un director ruso que llevó a la práctica el estadio del espejo y filmó el texto de Lacan. ¿Cómo lo filmó? Pues no dejando que su hijo se viera en un espejo y filmó el encuentro de ese niño con el espejo. Y vamos a ver lo que Lacan dice en texto en imágenes, ¿no? Él contó que le preguntó primero a sus amigos si le podían dejar a su hijo. Obviamente los amigos le dijeron que no, que estaba loco. Cuando tuvo un segundo hijo, lo que hizo es quitar todos los espejos de su casa
quitar todo lo que pudiera reflejar, como los cubiertos, pasaron a ser de madera, para poder filmar el encuentro de un ser humano con el espejo, ¿no? Y eso fue lo que filmó. Vamos a ver solo el principio y el final, porque dura media hora y no nos daría tiempo, pero vamos a ver un poco del principio y el final. No tengo los subtítulos, pero es una película muda. Solo hay una cartela al principio. Y esa cartela al principio dice algo así que cuando la humanidad descubrió el reflejo, algo cambió para siempre, ¿no? Esto es lo que va a decir. Espérate, esto es lo que va a decir la cartela. Un momento. No, esto es lo que dice esta cartela. Cuando el hombre vio por primera vez su espejo, algo cambió para siempre. Porque pensar esto también es muy interesante. Aún la humanidad no ha descubierto el enigma de la conciencia. ¿Cómo surgió la conciencia? Es una pregunta artística y filosófica también. ¿Qué es lo que nos hace humanos, no? Ahora con la inteligencia artificial, precisamente mucho más. ¿Qué es lo que nos hace humanos, no? Eh, y él en esta hipótesis bonita plantea, bueno, cuando el hombre se ve en un espejo, algo cambió para siempre. Vamos a ver un poquito. Bueno, ahí está el... Реки плывут, птички поют, я всех на свете люблю. Пусть всегда будет мама,
Bueno, voy a avanzar bastante el proceso de la película. Por ahí, el niño se va a enfrentar a ese espejo y nosotros vamos a ver todas las emociones del personaje. Avanza bastante. El niño se va a pelear con ese otro, pero en realidad no entiende quién es ese otro. Le va a ofrecer cosas. A ver, un momento que se ha detenido el uso de la pantalla compartida, me ha dicho. ¿Me estáis bien? ¿Se ve la pantalla? Porque me ha dicho algo raro, pero no sé si se está viendo la pantalla. Vale, vale, entonces le doy a play. No sé. Si está parada porque la paré yo porque me dijo algo raro. Ahí le doy a play. Claro que ahora que es el final, que es lo más interesante, donde está toda la reflexión de la película. El niño le va a ofrecer cosas, ya ves todas las imágenes.
Это Света. Ты так выглядишь, мальчик. Это ты, мой хороший. Нравится тебе? Да? Тебе нравится? Ahí es donde supuestamente se ha reconocido, es el momento del júbilo ante la imagen. Júbilo ante el yo. Está cuidando, ¿no? Acicalando. Y eso es la belleza. Te da un beso y te da un beso. Padre y así mismo. Y ahora le va a dar un beso a la cámara. Este era el hermano mayor. Bueno, lo paro ahí. La película sigue un poco, ¿no? Unos minutos más, da un minuto más. Pero es una película muy interesante. Voy a poner ahí. Creo que está en algún lugar de internet, la podéis ver entera. Se llama Sviato. eh, el director es este. Lo podéis buscar y lo podéis encontrar. Pero es muy interesante porque es como la puesta en acto de la película, ay, perdón, del texto de Lacan, ¿no? Y se ve muy, en la película es muy sorprendente, se ve muy claramente todas las fases, todos los movimientos que tiene que hacer el niño para entender que eso no es un otro, que es su yo, que esa imagen es él, ¿no? El niño primero le da regalos, juega, después lucha, después se frustra, intenta ver qué hay detrás, hasta que descubre y el padre se lo confirma que esa imagen es un yo, es él, y ahí viene el momento de júbilo. Es una película muy hermosa porque te hace vivir que en realidad la idea del yo es una conquista. Afortunadamente casi todos los humanos conquistamos la idea de yo, de identidad, pero no es algo que venga dado, no es algo tan sencillo. De hecho, en la esquizofrenia, eso no se ha podido formar. Pero claro, esto abre la puerta a reflexiones muy interesantes, ¿no? Como que quizás la idea de belleza no es más que esa repetición de ese júbilo primero ante el cual el humano descubre su identidad. Abre otras vías más interesantes aún, ¿no? Que quizás la identidad es algo tan frágil como una imagen. O quizás por eso necesitamos a las imágenes, porque nos dan una identidad, una idea de yo. Por eso el concepto de unidad, de totalidad, es tan esencial. Y por eso la belleza tiene que ver con la proporción, el orden, la unidad. ¿En qué, por ejemplo, las ficciones? ¿En qué lugar hay tan claramente un inicio, un principio, un final? Una unidad. Y solo en las ficciones. En la realidad, eso es muy difícil de determinar cuándo empieza algo y cuándo se termina, ¿no? En la vida biológica, incluso el final es trágico. Se termina cuando se descompone. O sea, es un final que agujerea la idea de unidad, la hace desaparecer, la muerte, ¿no? El final biológico es hacer desaparecer la idea de unidad.
pero es una hipótesis muy hermosa. De hecho, Godard decía, divirtiéndose contra la idea de lo clásico en ese sentido, de que las películas tenían que tener un principio, un desarrollo y un final, pero no necesariamente en ese orden. Claro, si no está en ese orden, descoloca la idea de unidad. Pero aquí habría una explicación psicoanalítica de por qué amamos tanto las imágenes y las obras de arte. Porque remiten a esa unidad, es una repetición de esa unidad que tiene que ver con la unidad del yo y del cuerpo, ¿no? Del yo y del cuerpo. Siendo conscientes de que esa unidad en un punto no es completamente real, es una ilusión ficcional, depende de una imagen, depende de que un otro, como pasa en ese momento inaugural, diga, sí, este eres tú, esta imagen que tú ves ahí eres tú. Seguramente todos hemos vivido la micro experiencia, el microsegundo de no reconocernos en un espejo. Eso genera una desazón, una inquietud muy grande, el perder la unidad. Quizás todo el arte se basa en esta búsqueda de esta unidad perdida, ¿no? Y el arte de vanguardia agujerea esa unidad. Quizás cada vez que vemos una película, leemos un libro, estamos reeditando esa búsqueda, esa conquista de la unidad, de la totalidad, si queremos decirlo así también. Pero siendo conscientes de que esa unidad es frágil, como frágil es nuestra imagen, nuestra identidad. Habéis visto hasta dónde nos puede llegar el desarrollo, ¿no? Y esta es una posibilidad que abre el psicoanálisis. ¿Y si la idea del yo y la idea del arte estuviese anclada en esa experiencia absolutamente primordial y subjetiva de encontrar una unidad? Poder pensar que yo soy yo. ¿Y si el arte no fuese más que una satisfacción sustitutiva de esa unidad ideal? Y por eso las esculturas griegas, ¿no? Esa adoración al cuerpo, que no es más que una imagen, esa adoración a los cuerpos. Adoración que dura hasta la actualidad. Todo el mundo quiere ser bello, ¿no? Lo interesante del texto de Lacan es que, como decía esa comentadora, no niega que hay dos lugares, incluso podríamos decir tres: el cuerpo fragmentado, el espejo y el momento donde eso se une, pero no deja de estar separado, que es la realidad y el espejo. Podemos decir la vida y el arte, ¿no? Están unidos, pero están unidos con pinzas, ¿no? Están unidos por hilos, por imágenes, ¿no? Por otros, por relatos, por ficciones. He visto la puesta en abismo de la cosa. Creo que decía que era eh, Silvana que decía lo de la puesta en abismo ayer en relación a una escena de Hitchcock. Y yo decía que todo arte es una puesta en abismo porque reflexiona sobre el sentido, sobre la unidad. Reflexiona sobre otra cosa que ella misma. Bueno, esta es la explicación de Lacan, que si queréis, pues conversamos un poco. Mañana vamos a ver la explicación de Freud al origen de la fantasía, de la ficción.
que tendrá que ver con la pérdida también, y la conquista, y la búsqueda de algo, pero también incluirá la pérdida, ¿no? En este caso, ¿dónde está la pérdida? En que el yo, el cuerpo no es lo mismo que su imagen, y sin embargo, solo gracias a la imagen hay una idea de unidad. Esa tensión, Apolo y Dioniso, hay una tensión ahí. Por eso, con mucha razón, los orientales no creían en el yo, porque es una imagen, es algo frágil, es como una hoja que se vuela, que se puede volar, ¿no? Por eso el psicoanálisis no trabaja con el yo, trabaja con el sujeto, que es otra cosa. No sé si alguien quiere comentar algo de, de estas ideas de Lacan o inclusive de la propia película. Lo bonito del arte es que a diferencia de un texto, nos permite vivir la aventura épica del personaje, ¿no? Y ahí no hay solo información. Ahí estamos. ¿Con quién nos identificamos en esta película? Con el niño, en un punto sí. Con el que pone en escena la obra, el director, en un punto también, ¿no? Nos identificamos con varios lugares, ¿no? Y nos permite revivir eh, esa lucha trágica. Las culturas africanas no tienen que ver con la idea del yo clásico, tienen más que ver con la idea de lo fragmentario. No tienen que ver tanto con la unidad, aunque algo de la unidad está inevitablemente. En un punto sí, esto que dice Leonor, o sea, al menos lo bello en el sentido más flojo de la expresión, sí, pero en realidad lo bello en el sentido más fuerte de la expresión, lo bello en sí ya es trágico. Claro, si es solo lo bello en el sentido más fácil o más cómodo, o solo tiene una parte del componente, solo tiene la parte de la proporción, la parte de la simetría, sí, lo bello es complaciente. Pero lo bello siempre apunta a algo más, a esa posibilidad de que lo bello sea un velo, algo frágil, que lo bello apunte también, efectivamente, como bien dice, a lo trágico. Quizás la belleza de lo bello es que mientras evoca a una unidad imposible, o sea que es una doble operación. La operación de remitir a la unidad, señalar que eso es el horizonte, pero a la vez señalar que tiene algo de ficticio, no de falso, sino de ficticio, de frágil. Por eso Freud va a decir que la fantasía es como siempre, es un lamento y una conquista a la vez.
La conquista de la unidad corporal también queda vinculada a la autoestima. Claro, es el momento de júbilo. Ese es el costado positivo del narcisismo. Tiene un costado positivo, que es yo no soy otro. Pero si uno se cree demasiado que uno es uno, ahí sí que ya el narcisismo se convierte en algo peligroso. Porque la unidad es frágil. La unidad es una unidad conquistada a través de imágenes, de relatos. No es una unidad sólida, cerrada. De hecho, en el texto de Lacan, esa unidad solo se consigue cuando un otro, ya sea el padre, el tío, quien sea, un tercero dice tú eres tú. O sea que no es tan profunda esa unidad porque tiene que venir alguien desde fuera a decir esto es uno, esto es unidad. Tiene que confirmar para sellar la unidad. O sea, que la unidad no viene de dentro, que es lo que debería ser, sino viene de fuera, señalando la fragilidad de esa unidad y la dependencia del otro, la necesidad estructural del otro. Y quizá todos los relatos nos recuerdan un poco eso también. La soledad radical, pero la necesidad estructural del otro, ya sea de un otro pequeño o del gran otro, de algo más trascendente. Pero la hipótesis, que él no lo dice tan claramente, aunque en un punto lo va a decir, ¿no? Que el ideal de belleza depende de este momento subjetivo, de la unidad corporal. Por eso amamos tanto a la belleza, porque está absolutamente enraizada en nuestra identidad. La belleza entendida como proporción, simetría. Lo bueno, las obras de arte nos tienen que recordar eso, pero a la vez recordar la fragilidad de esa unidad, de esa simetría. Apolo y Dioniso, ¿no? Por eso hay muchos grandes momentos de las películas ante un espejo. Cuando veáis que una película se detiene más de 3 segundos ante un espejo, es porque algo importante va a pasar. En el espejo, casi siempre en las ficciones, se juega algo importante de la identidad de los personajes, ¿no? Por eso la unidad, la autoestima tiene un componente positivo, porque si no, no habría yo. Otra cosa es creerse demasiado, ¿no? Ese yo. Ahí ya tiene costado más del mito de Narciso, esa unidad, ese yo, esa autoestima. ¿Veis cómo el selfie está enraizado en algo muy profundo del ser humano? Esa necesidad de tener una imagen bella en el peor de los sentidos, o en el sentido más, o solo en el sentido más apolíneo, no en el sentido de que cuando lo bello remite a la fragilidad de su propia belleza. En ese sentido, lo bello sería trágico. La belleza intensa, la belleza verdadera, no la belleza solo cosmética. En Vértigo Lógico, la escena de espejos, sí, sí, total, total. Hay muchísimas películas donde los espejos son esenciales. Claro, es difícil ponerle palabras porque la belleza en sí, la belleza profunda, pues como el buen arte no tiene una definición exacta, le podemos dar rodeos,
¿no? No hay una única buena definición. El arte es un tratamiento simbólico en torno a un vacío, pero que ese vacío no puede terminar de decirse, ¿no? Afortunadamente eso permite que eh, el arte sea infinito, porque si alguien descubriese la ecuación de del arte, ya está, no haría falta más obras. Si alguien descubriese la verdad de la verdad última, ya está. El ser humano es así, no haría falta más arte. Pero el ser humano es bastante complejo, ¿no? No se ha descubierto aún muchas cosas, no se ha resuelto. Si no, no sé, viviríamos en una especie de paraíso terrenal, cosa que tanto nuestra vida cotidiana como la vida de la humanidad, de las sociedades, demuestran que eso no es así, que no estamos en un paraíso. Bueno, si os parece, lo podemos dejar hoy aquí con la idea de que mañana vamos a ver la hipótesis freudiana del origen del arte y en un punto de la belleza, pero del arte en general. Y haremos una pequeña recopilación, resumen, condensación de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones, que son, ya os digo, tentativas, porque yo no he encontrado un manual o un libro que trabaje esos dos temas en profundidad. O sea, es algo que, como decía Lacan, siempre está ahí, pero no le han dedicado mucho estudio, ¿no? Entonces es algo que nosotros aquí tentativamente estamos uniendo los puntos, ¿no? Que las pistas. Estamos buscando esa unidad perdida, ¿no? Bueno, y si alguien quiere mañana traer un fragmento de una película o una imagen o algo breve que podamos analizar, lo podemos analizar en relación a este criterio de, bueno, encontrar el vacío, el hueco, lo ininterpretable, lo trágico en ese, en ese ejemplo que traigáis. Pero bueno, eso es solo como una propuesta loca que se me acaba de ocurrir. Porque eso, mañana vamos a ver lo de Freud y la especie de condensación de las diferentes hipótesis que hemos ido planteando. Bueno, si os parece, hoy lo dejamos aquí y nos vemos mañana al final, en el final, y intentaremos dar una unidad imposible a todas estas sesiones, ¿no? Buscaremos la unidad mañana. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana entonces para despedirnos, espero que alegremente. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo. Gracias.